Bueno, pues bienvenidos a esta nueva transmisión. Hoy estoy muy contento porque he invitado a mis hermanos, a Noemí y a Osvaldo, para que recordemos pues un evento, un suceso sumamente pues dramático que digamos que de alguna manera marcó nuestras vidas y no solo las nuestras, sino las de muchas personas eh, que en 1985 vivíamos en la capital de México, es decir, lo que entonces se llamaba Distrito Federal y hoy es Ciudad de México. Y bueno, pues queremos precisamente hoy, 19 de septiembre de 2023, queremos recordar lo que fue el terremoto de la Ciudad de México de 1985, porque a los tres nos tocó vivir esa experiencia de diferente manera, ya lo vamos a comentar, pero bueno, estamos casi ya a 40 años de ese suceso tan dramático, tan terrible, y bueno, pues eso evoca, trae a nuestras mentes pues muchos recuerdos, desde luego pues muchos tristes, pero también recuerdos en los que vimos la fortaleza del espíritu humano. Entonces, yo la verdad es que pensaba simplemente subir una reflexión para este día, pero entonces me acordé de que pues mis hermanos también vivieron en diferente manera esta experiencia, especialmente nuestra hermana Noemí, que ya ahorita nos contará, porque ella estuvo en la zona del desastre en esa ocasión. Nosotros, Osvaldo y yo, estábamos en casa, digamos, en una colonia pues un tanto periférica de la ciudad, hacia el oriente de la ciudad. Y bueno, obviamente el terremoto se sintió durísimo. Recordemos que, bueno, fue de 7.1 grados en la escala de Richter, lo cual pues es ya un fenómeno sumamente devastador. Entonces se sintió muy fuerte. De hecho, pues estábamos dormidos, Osvaldo, si te acuerdas. Bueno, yo me acuerdo que estaba dormido y entonces empezó a sacudir muy, pero muy fuerte la cama y yo pensé pues que era mi hermano quien me estaba meneando la cama para despertarme y entonces abro los ojos y me doy cuenta que él está también en su cama acostado y pues en ese momento despertamos los dos y nos dimos cuenta que era un temblor muy fuerte. Ahora, la verdad es que, bueno, ahorita comentarás, Osvaldo, y también Noemí, su experiencia, pero estábamos hasta cierto punto acostumbrados ya a los temblores, porque en Ciudad de México todo el tiempo está temblando, es decir, constantemente se presentan este tipo de fenómenos naturales y bueno, obviamente todos habían sido de menor intensidad, entonces bueno, ya desde niño ya habíamos experimentado los temblores, entonces pues yo pensé que era un temblor más, claro que estaba muy fuerte, pero de ninguna manera pensé lo que estaba sucediendo en otras partes de la ciudad y la devastación que estaba causando. Entonces, bueno, ya después seguiré contando más cosas, pero ahorita quisiera cederte la palabra, Noemí, para que sobre todo tú nos cuentes dónde estabas. Recordemos que el terremoto fue a las 7:19 de la mañana, en un día hábil, era un martes, me parece. Entonces, bueno, pues era día de actividades normales en las escuelas, en los trabajos, etcétera. Entonces, me gustaría que tú nos compartas dónde estabas en ese momento y qué fue lo que viviste. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, hermanito, por la invitación. Besitos y saludos a todos. Yo estoy acá en la Gracias, ciudad de igualmente. Guadalajara. Ángel, tú estás allá en Monterrey y Osvaldito está en Querétaro y entonces andamos bastante, pues, en distancia, estamos lejitos, pero pues aquí en el corazón y en la actitud estamos cerca. Entonces, súper gracias porque me invitas. Ay, pues, ¿dónde estaba? Era la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde estabas el día Sí. del terremoto a las 7:19? Mira, estaba formada en la fila de la escuela secundaria. Estaba en la escuela secundaria. Era mi primer,
No era mi primer día porque creo que entrábamos en aquella época, regresábamos a clases, creo que el 2 de septiembre o 4 de septiembre, si mal no Los recuerdo. primeros de septiembre. Los primeros días de septiembre. Entonces, el punto es que ya llevaríamos, pues eso, como una semanita ustedes saben que ir a la secundaria por primera vez, pues es nerviosismo. ¿Era tu primer año en la secundaria? Era mi primer año en la secundaria, entonces apenas estaba haciendo amiguitas. Fue muy cortito porque ahorita les voy a explicar. ¿Qué secundaria era y en qué colonia estaba? Estaba en la secundaria 18, la secundaria de puras mujeres, y es en la colonia Roma. Creo que todavía existe, o sea, todavía está, la levantaron porque se cayó, por cierto. Y bueno, pues estábamos en la fila, estábamos formadas, todas las chicas, estábamos casi que creo que fue jueves, porque al siguiente día la réplica fue en viernes, donde Osvaldo creo que le dio temperatura o algo así. Bueno, no Y, sé, no- a ver, ahorita checamos. y nosotros andábamos por ahí en un centro comercial en la réplica. Bueno, la, Jueves, la- jueves. Jueves, fue sí. jueves, ¿verdad? ¿Viste? Que sí me acuerdo perfectamente bien. Pero el punto es que me recuerdo que la escuela donde yo estudiaba la secundaria 18, nuestro horario de entrada era a las 7, Sí, para empezar, ahí en la secundaria era a las 7, y a las 7:19 todavía estábamos haciendo filas. ok. Y en eso entonces empieza el temblor, Justo el cuando terremoto. estábamos formadas haciendo filas, empieza este movimiento telúrico, pero lo recuerdo perfectamente bien que no solamente fue trepidatorio, sino oscilatorio, ¿no? Más o menos ya empezamos, aunque somos ciudadanos de a pie, a reconocer estos términos, porque el oscilatorio, pues es que es como licuadora, ¿no? Pero el trepidatorio es como que brinca la tierra, como que da Sí, saltos. Y la característica de este terremoto justamente fue que se combinaron las dos, ¿no? Por eso es que hubo tanta destrucción en la Ciudad de México aquel 19 de septiembre. Y entonces, sí, estábamos formadas cuando obviamente yo empecé a sentir el jaloneo así de boom. Y recuerdo que las maestras, o ajá. nuestra maestra, la que estaba al frente, nos dijo, siéntense, siéntense, pero obviamente con una cara de desesperación, siéntese, ¿Cuál fue la agáchense. reacción de todas las niñas ahí o de las chicas? Empezamos a gritar, así típico, como ahora se ven los videos, ¿no? Pues por el más fuerte que nos remite al 2017, ya grabado con videos, con información ya videográfica, todos gritando igual, así todas las recuerdo así como si fuera hoy, ¿no? Esta mañana, todas gritando y al suelo. Entonces yo recuerdo que estando en el suelo, era una licuadora, hermanos, una licuadora y saltos. Cuando en eso yo alcanzo a ver que se colapsa la entrada de la secundaria. Y ahí fue cuando ya el desquicio total. ¡Ah! Todo el mundo gritando, corriendo, y Ya entonces se yo salgo, cayó literalmente ahí esa sí, parte del edificio. se cayó y se levantó el polvo, el polvo, el polvo. No recuerdo que se haya caído, ese sí dato no lo tengo, no recuerdo que se hayan caído los salones, es que hagan de cuenta que era un cuadro, la secundaria Ujú. era un cuadro así. Y la entrada estaba al frente, donde están mis ojos hacia el frente y hacia atrás en cuadro, hacia atrás, estaban los salones. Ujú. Entonces yo mirando al frente y en el suelo veo que se colapsa la entrada, se viene abajo. Sinceramente, quien alcanzó a salir, pues quedó vivo. Quien no haya salido por la razón que sea, seguro se quedó debajo de los escombros. Esa información ya no nos la dieron, obviamente, porque pues aparte estábamos muy niñas, ¿no? Entonces, pues como para qué nos iban a dar más información tormentosa. Entonces, lo que sí recuerdo es que subí por los escombros del montito, porque se formó una montañita, entonces yo subí los escombros, pero todas, no era la única, todas, era adultos, me imagino que maestros, al referirme a adultos porque no lo recuerdo exactamente bien, pero sí me acuerdo muchas niñas que subimos ahí corriendo, agarrándonos entre los escombros y logramos pasar del otro lado. Este, ya bajé yo de los escombros y recuerdo que entre el shock me atravesé rápido la calle. No sé si, hermano Osvaldo, tú puedes o tienes acceso a internet ahorita para ver en qué calle está la secundaria 18, porque creo que todavía existe. Alguna vez por ahí en 2011 Fuimos. hicimos lo que nosotros le llamamos la ruta del terremoto para recordar en dónde estábamos en aquel momento.
y creo que sí estaba ahí todavía la secundaria, obviamente pues la reconstruyeron, ¿no? Porque es una secundaria de gobierno, secundaria número 18. Y entonces recuerdo que yo pasé los escombros, pero me atravesé la calle para resguardarme debajo de un edificio, ¿cómo se podría decir? Debajo de un techito, un balcón que tenía el edificio. Entonces, Creo que es, a ver, la calle. Colima, espérame. Ujú. Mientras lo Hermana, pero precisa, ¿qué era lo que estaba pasando en la calle? O sea, tú con muchas otras niñas salen de la secundaria, se brincan los escombros, salen y ¿qué viste en la calle? ¿Cómo estaba la reacción de la gente? yo lo que recuerdo son gritos. Gritos y Córdoba, escombros. Córdoba 68, Gracias, así mira, flashback, en me la, acabo de ir al en la Roma flashback. Norte. Uf, en la Roma Norte, Córdoba 68. Me acabo de ir con un flashback tremendo hacia este episodio. ¿Qué recuerdo? Recuerdo polvo, recuerdo mucha tierra, recuerdo gritos, recuerdo que se seguía moviendo la tierra porque la sensación entre también el estrés. A ver, ahí está la secundaria, esa era ya se quitó. Pero ahorita, por De favor, hecho, el terremoto duró casi 2 minutos. sí, Entonces, sí, sí, casi como un minuto y pico. sí. Esa estructura que tú ves ahí, esa es la que se cayó, secundaria número 18, que la renovaron, pues la restauraron, pero esa es la parte que se colapsó, esa entrada, ¿ves? Entonces, cuando nosotros pasamos por encima de todos esos escombros, recuerdo polvo, recuerdo gente gritando, y yo recuerdo que me voy a la parte me atravieso la calle, una calle estrecha, no era una avenida amplia, y ahí me resguardo debajo del techito de un balcón, de un primer piso, ¿no? Pero yo Pero, estoy ¿qué hacías, hermana? ¿Qué pasaba por tu mente? Porque tú sales de ahí, obviamente, para ponerte a salvo, para correr, pero ahora, ¿hacia dónde? ¿Qué eras una hacia un niña? edificio que ¿Qué ibas estaba a hacer? entero, ¿A dónde ibas? hacia un edificio que estaba entero porque los demás se habían caído. Entonces mi mente de niña en esos momentos, tendría 11 años por ahí o algo así, mi mente de niña me lleva vete a donde no están ruinas, o sea, vete debajo de ese edificio, ¿no? No se va a caer nada. Pero aquí viene el drama, sigue, no para el drama en este No, ya episodio tenías más de 12 años, hermana. Tendrías unos 13, 12 o 13 años. Yo creo que había cumplido, no sé si 11 o 12, habría cumplido No, por porque fue ahí. en el 85. Bueno, no entremos en precisiones para no sacar edades. Bueno, ni tú ni yo, 12 y medio, porque yo soy del mes de julio. Ok, Lo más seguro es que habría cumplido 12 años vale. cumplidos, pon tu Alrededor de julio, 12 años. agosto, septiembre, 12 años y 2 meses. Ok, Ok, vamos de camino de 12 años, pero sigo siendo una niña en ese momento. sí, No sé qué hacer, no sé para dónde ir. Y entonces yo, de todo lo que veo derrumbado, veo un edificio de pie y entonces me pongo debajo de ese balconcito y ahí es cuando oigo gritos que me gritan así, lo más como alocados. Niña, quítate, quítate. Yo creo que habríamos varias que nos refugiamos ahí. Quítate, que se cae el edificio, quítate, quítate. Y entonces no sé cómo me salgo de ese edificio y me paso a los escombros, pues a la acera de enfrente, pero ya estaba derrumbada la secundaria y todos los escombros y desechos. Aparte, un dato muy importante, las sí, calles estaban levantadas. sí. Las calles, hacia las raíces de los árboles, todo estaba levantado, entonces no había plano, ¿no? Entonces me salgo de ese lugar donde me había refugiado y se cae ese edificio. Ese edificio se cayó. Entonces Donde tú te habías resguardado. sí, ¿cómo salgo de ahí toda llena de polvo? Así literal como ven en las fotos, en los videos. Pues imagínense edificios colapsados, ¿qué te puedes esperar? No sé ni cómo. Yo tengo que hacer un paréntesis para decirles que yo tuve que trabajar este trauma ya adulta, pero el trauma del terremoto lo trabajé en terapia, aunque soy psicóloga, tuve que trabajar el tema del terremoto porque a mí me quedó post-trauma. Y Sí, luego les voy a contar más cositas derivadas de la psicología, pero el punto es de que yo salgo de ahí, de esa calle, pero ya no sabía, o sea, aquello parecía un sitio de guerra, así como se ven las fotos, sí. ¿no? Entonces, no sé si quieran preguntar otra cosa para no hacer monólogo.
Es que, fíjate, ahí la situación fue también que quedó incomunicada la ciudad, o sea, todos quedamos incomunicados. Tenemos que situarnos en una época en que no existía el Internet, entonces no había teléfonos celulares, entonces se fue la luz, cuando fue el terremoto se fue la luz, entonces no había tampoco manera de comunicarse por teléfono, no podías ver por televisión porque no había luz, y lo único, si es que contabas con un radio de transistores, un radio de pilas de baterías, pues podías, que fue lo que pasó, lo que hicimos, si te acuerdas, Osvaldo, en la casa, que yo encendí la radio, porque pues, obviamente no había luz, no podía encender la tele, pero encendí la radio, tenía pilas, y entonces por la radio empezamos a escuchar ya ahora sí la narración de todo lo que estaba pasando, o sea, la destrucción tan terrible que había pasado en diferentes lugares de la ciudad. Entonces ahora sí ya nos asustamos, porque como te digo, o sea, al principio pues pensábamos que era un temblor más muy fuerte, pero pues uno más de tantos, pero no habíamos dimensionado los daños tan tremendos que habían ocasionado. Entonces yo ahí me asusté sobre todo porque sabía que ustedes, que tú y mi mamá, pues tanto tú estudiabas como mi mamá trabajaba en la colonia Roma o en el caso de mamá en la Condesa. Entonces empiezan a decir que en esas colonias, en esa zona, se han derrumbado muchos edificios. Todo lógico es que la preocupación pues ahí fue tremenda porque no sabíamos nada de ustedes, no nos podíamos comunicar. Entonces yo no sabía nada de ti, no sabíamos nada de mi mamá. Fue algo tremendo, ¿no? Acudimos con las Sí, tías, con los primos, a ver ellos qué sabían, pero pues estaban igual que nosotros, o sea, no tenían noticias de sí, ustedes. pues mira, la magnitud de lo que aconteció está en los documentos que recogen ese episodio. Un terremoto sismo con magnitud 8.1 en la escala de Richter, como dicen, con más de 6,000 muertos, que aparentemente se cree que son 6,000, pero en realidad yo creo que supera los 10,000, o sea, otras estimaciones, pues ahí lo ponen, ¿no? Más de 10,000 muertos. ¿Qué pasó? Miren, ahí les va. Yo por muchos años, cuando yo recordaba esta historia y la compartía como experiencias, ¿no? Como dicen por ahí, Hija, ya tienes algo que contarle a tus nietos, pero bueno, cuando lo compartía como experiencia de sobremesa, a veces yo me preguntaba si no lo habría yo soñado o si lo habría exagerado o si algún dato era impreciso, ¿no? Porque con el trauma uno puede caer en imprecisiones o exageraciones, ¿no? Pero resulta que hay una película que les recomiendo, sobre todo para las nuevas generaciones. Es una película que se llama 719 con Damián Bichir. Sí, 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 muy buena. Esa película, no sé si es del 2016 o por ahí, pero recrea con una exactitud y precisión ese episodio del terremoto del 85. Yo cuando vi esta película, de verdad, ahí me di cuenta que seguía yo traumatizada porque no dejaban de sudarme las manos en toda la película, tragaba saliva, me sentía nerviosa, angustiada, y yo dije, creo que no he superado el terremoto, ¿no? Pero dato curioso es que en esa película de Damián Bichir, mientras yo pensando que a lo mejor ni siquiera viví todo eso, a lo mejor ni se cayó la 18, a lo mejor ni me fui en un edificio enfrente, ni oí cosas, ni vi cosas. Tal vez todo eso está en la imaginación de una niña de 12 años, pero cuando yo veo la película de Damián Bichir, ahí ellos filtran, fíjense ustedes la precisión, la película filtra un audio original de noticias de aquel momento, en donde Damián Bichir, o no recuerdo exactamente la escena, pero alguien está, como tú narras, escuchando la radio porque no había comunicación, y entonces empiezan a decir, no sé si Jacobo Zabludowski o Lolita Ayala, una de esos de aquella época, Oh. de los reporteros periodistas, empiezan a narrar desde un helicóptero, se acaba de caer la secundaria 18, quedó en polvo y cenizas, y cuando lo narran yo trago así club y yo dije, no lo he soñado, no lo he inventado, se cayó mi secundaria y lo que me pasó fue real, porque hubo un momento en que yo dije, a lo mejor pues se me figura, ¿no? Y igual es exageración, pero no, ahí fue cuando dije, esa es una grabación, es un audio real de noticias, y ahí dicen perfectamente, la secundaria 18 se cayeron otros edificios, se cayeron los televiteatros, ¿no? Creo que eran televiteatros o algo así. sí, sí, sí. Se cayó Secofi, que luego les voy a narrar la antigua Secretaría de Comercio, Fomento Industrial en aquellos años, ¿verdad? Industria y comercio. De Industria y Comercio, ¿no?
bueno, que ya luego les narro, pero ¿qué más? ¿Qué más Y decimos? gracias por la precisión que hiciste, porque yo había dicho que había sido de 7.1, no fue de 8.1 De grados. 8.1. O Sí, sea, sí, porque aquí lo estoy fue checando terrible, fue devastador. sí. Entonces hay que hacer esa precisión. Y otra precisión, Osvaldo, sí, otra adelante. precisión. El actor no es Damián Bichir, es Demián Bichir, porque es con D, no con A. No le gusta que le digan Damián. Yo una vez así le dije, Damián, y me dice, no, no me digas Damián, siempre me dicen Damián. Dice, siempre que me dicen Damián, me confunden con Damián Alcázar, que es el otro actor. Dice, pero yo no soy Damián, yo soy Demián, con Tienes toda la razón. Fíjate, lo con estoy él. leyendo aquí y fue que mis ojos se fueron a la A. Es Demian Bichir. Ok, Demián. Osvaldo, tú compártenos qué te acuerdas, qué puedes recordar y compartir con Pues bueno, lo que nosotros. me acuerdo para empezar es que tú me despertaste. Estábamos dormidos, dormíamos en el mismo cuarto, cada quien en su cama, y pues tú lo sentiste primero. Yo creo que si no me despiertas, yo ni me entero, sigo dormido. Y como bien cuentas, ya estábamos acostumbrados a que temblara. Entonces realmente cuando temblaba, simplemente decía, está temblando, y te quedabas ahí donde estabas, esperabas a que pasaras. A veces, y en la noche, pues ya igual, solo te paras y ya te quedas ahí. De repente, cuando éramos más niños, que sí me espantaba más, me bajaba corriendo las escaleras porque vivíamos en un piso arriba, me bajaba corriendo las escaleras, salía a la calle, pero ya como me vas creciendo, te vas acostumbrando y ya. Entonces, realmente ese temblor sí estuvo duro, pero no nos asustó. Yo creo que, y aparte como estábamos, pues estábamos chavos, yo me acuerdo que, o sea, tú no sé si pateaste la cama o realmente porque la cama se estaba moviendo, yo sentí que, o sea, no sé si te digo si la pateaste, pero sí oí que gritaste, párate que está temblando. Entonces yo me levanto y ya empiezo a sentir que se está moviendo todo, y no sé si te acuerdas, pero tú dijiste, ay, nunca he hecho del baño, temblando, voy a ir a hacer pipí, y te fuiste al baño y yo me fui al otro, porque teníamos dos baños. Entonces tú te fuiste a uno a hacer pipí, yo al otro pipí, me acuerdo que estaba así como que, y la verdad es que hasta divertido nos pareció. Niños, Por, niños al fin y al cabo. Niños al fin y sí, al cabo. porque además estábamos lejos de todo esto que estaba sucediendo en el centro de la ciudad. Entonces, realmente, pues, fue un temblor más para nosotros, hasta que después nos dimos cuenta de lo que había pasado. Ahí ya cambió la perspectiva, pero hasta entonces, por lo menos para mí, pues no dejó de ser un temblor normal como cualquiera, sí se sintió más duro, pero es más, de hecho me acuerdo cuando nos asomamos afuera, hacia la calle, y veíamos a la gente corriendo, y nosotros, ja, 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 mira cómo están ahí, o no sé qué. Entonces, para nosotros fue divertido, eso es lo que yo me acuerdo. Ahora, Para ya ni nosotros fue tan niños, divertido. por cierto, ya éramos adolescentes. No No, éramos. pues te digo, adolescentes, sí, adolescentes. Entonces, yo tenía 14 años en ese tiempo. Acababa de entrar a la prepa también. Teníamos poquitos días. Teníamos una semana, yo creo que estaba en la prepa. Y muchos amigos se desaparecieron. Ya nunca regresaron. Algunos dicen que se murieron. Y otros, pues ya regresaron muy tarde. Y de hecho se suspendieron las clases. En septiembre ya no hubo, sino hasta enero. Porque la escuela donde yo estaba en la prepa estaba también ahí en el centro, ahí en la colonia Juárez, ahí por el reloj chino sobre Bucareli. Entonces también ahí estuvo dañada. Ahí casi Se, se ca cayeron todos los edificios de ahí de Bucareli. se cayeron paredes, se cayeron varias cosas. Entonces no hubo clases, se suspendieron hasta, te digo, creo que hasta enero, febrero que ya regresamos y empecé a ver a los compañeros y yo me había hecho amigo de algunos ahí compañeros que ya nunca regresaron, nunca más los volví a ver. O sea, solo fueron amigos de una semana, yo creo que nos conocimos y ya no los volví a ver. Y al día siguiente, como bien comentan, fue la segunda réplica. Pero yo no sé por qué, sí, efectivamente me enfermé, me dio calentura o algo. Como que cuando estaba de esa edad me daba mucha calentura. Bueno, hasta la fecha acabo de salir de un cuadro de calentura apenas ayer. Entonces, pero me acuerdo Eres que muy sí está, calenturiento.
Soy muy calenturiento, sí. Perdón, les digo que no ando al 100 de salud. Y entonces, eh, al día siguiente, ustedes dos, junto con nuestra mamá, o sea, los tres, se fueron ahí a la Comer, que está en ¿No Rojo ibas tú? Gómez. No, yo no fui porque yo estaba enfermo. Ah, ok. Que hasta me acuerdo que yo le dije a mamá, porque ya estaba yo asustado, bueno, todos estábamos asustados, porque ya había llegado mamá, ya había llegado Noemí, todos ya habían estado ahí y nos habían platicado todo cómo estuvo. Fue cuando realmente descubrimos que sí había estado muy feo. Entonces, al día siguiente que se fueron en la noche de compras, yo le dije a mamá, le dije, no, yo voy con ustedes. Y dijo, no, no, porque estás tú enfermo, quédate ahí. Y yo, no, ¿qué tal si vuelve a temblar? Y me dice, ay, no, no seas menso, ¿cómo va a volver a temblar? Ahí te quedas. Y yo, bueno, y me acuerdo que me quedé viendo la tele. En el cuarto teníamos una televisioncita, una Admiral, y estaba yo acostado viéndola cuando se empezó a mover otra vez todo. Yo dije, no manches, está temblando. Entonces ahí sí ya me asusté. Ahora sí, porque ya había visto yo lo que podría pasar, que un edificio se caía. Creo que lo mismo sucedió ahora, hace 2 o 3, no, 5 años que volvió a temblar el Sí. 19, o no sé hace cuánto fue que volvió a temblar, que las nuevas generaciones también se dieron cuenta que un temblor podía destruir una ciudad, porque hasta entonces ya no había pasado nada. O sea, fueron casi 40 años de que ha habido temblores ininterrumpidamente, siempre en Ciudad de México hay temblores, pero pues ya la gente se acostumbra, ya no eran tan fuertes. Pero eso decían, ¿no? Que cada 30 años se vuelve a repetir algo de semejante magnitud. Ajá. Y entonces, como que hasta ahora que les tocó a estas nuevas generaciones ese temblor y que también se cayeron cosas y edificios y casas, no como hace 40 años, pero sí estuvo fuerte. Entonces ya ahora ya les da miedo, y ahora ya cualquier temblor, ya en las noticias ves cómo están llorando y están gritando y todo, porque obviamente ya haces conciencia de que sí te puede pasar algo. Entonces, volviendo a ese día, a mí ya me había caído el 20, ya tenía conciencia de que se podría caer realmente la casa. Me asusté y me bajé, pero, o sea, desde el piso de arriba hasta abajo me aventé, ni siquiera bajé las escaleras, me aventé así un brinco hasta abajo, salí a la calle y me acuerdo que siempre se iba la luz en los temblores, entonces se fue la luz y ya toda la gente estaba afuera gritando, pero ahí sí ya estaba el caos total, porque obviamente ahí sí ya todo el mundo se había dado cuenta que un día anterior había habido muchos muertos, entonces ya la gente entró en pánico horrible, porque obviamente no, quizá no es tanto el movimiento el que te da miedo, que sí te saca de onda, pero más bien lo que te da miedo es al morir, o sea, al decir aquí me voy a quedar, y cuidándote de los cables, de los postes, de todo lo que hay afuera, que también es muy peligroso porque cualquier cosa se puede caer. Y me acuerdo que se fue la luz y como a los 5 minutos pasaba el ejército, se oía la ambulancia, se oía el ejército y por la calle pasaban soldados preguntando si todos estábamos bien. Y sí, no, pues estábamos bien. Y yo estaba solo, ustedes no estaban. Ya me contarán ustedes cómo les fue en la Comer de temblor. Pero a mí, pues eso fue, y me agarró ya solito. Entonces ahí sí me asusté bastante. Fue un trauma muy loco que tuve ahí. Se puso de moda después esa frase, bueno, que preguntaban, ¿dónde te agarró el temblor? Y decían, pues en las piernas y en todo el cuerpo, o sea. Luego, en esa época salió la canción del Chicoche, ¿no? Él la hizo por eso, ¿no? Ajá, creo que sí. ¿Y dónde te Ah, agarró el pues así temblor? decía, ¿verdad? Ujú. Sí. No ¿Dónde sé te si agarró fue el yo temblor? como que sí pienso que fue por eso, creo. Bueno, hermana, pero mira, ahora lo que quisiera es que para que pudieras redondear tu relato de tu experiencia, que nos compartas qué fue lo que pasó después de que ya te saliste de la secundaria, andabas en la calle, cómo te encontraste con mi mamá, cómo regresaste a casa, o sea, porque está esa parte, ¿no? Que yo mismo no supe, o sea, qué pasó ya después, ya en la tarde, noche llegaron ustedes a casa, pero supe después que fue toda una odisea, ¿no? Ahí. Sí, sí, mira, voy a cortarte así como el resumen y luego ya lo desgloso. Ujú. A ver, el evento fue a las 7:19. Todo ese día yo anduve vagando para encontrar a mi mamá y a mi tía y regresé a la casa como a las 9:10 de la noche, tal vez, aproximadamente. O sea, estuve más de 12 horas
entre las calles porque estaba interrumpido la colonia Roma hacia la colonia donde nosotros vivíamos, que más o menos los alrededores del aeropuerto, aproximadamente 10 minutos del aeropuerto sin tráfico, este, pues no se podía pasar. Desde la Roma no se podía pasar hasta allá, ¿no? Entonces, entre que yo encontré la manera de llegar hasta allá, como niña de 12 años, pues me dirían las 10 de la noche. Ese es un dato. Otro dato importante es que cuando yo salgo, que se cae el otro edificio donde yo me refugiaba, me voy caminando sobre esa calle de, dijo Osvaldo que se llamaba Córdoba, o no me acuerdo cómo dijo que se llamaba la calle donde estaba la secundaria, está la secundaria 18. Y pues como niña yo sé llegar al trabajo, a la oficina de mamá, pero no sé con precisión las calles, y menos cuando estas han desaparecido, cuando están destruidas, pues no sabía reconocer bien. No sé cuánto tiempo hice en llegar a la Secretaría de Pesca, la antigua Secretaría de Pesca, porque ahora se llama Semarnap. En aquel momento estaba dividida en Álvaro Obregón, la Secretaría de Pesca, Álvaro Obregón, y no recuerdo qué otra esquina con cuál, Y era pero casi esquina con Insurgentes. casi. Sí, algo así. El punto es que yo me dirijo de ahí de la colonia Roma Norte, me voy hacia la Condesa, que son vecinitas, y entonces todo el camino está destruido. En el camino veo cuerpos cadáveres ya expuestos por los escombros. Voy en shock, en lo que se conoce como en shock. O sea, no, hasta ese momento yo no lloro, hasta ese momento yo no entro en ninguna crisis, solo voy en shock, no sé cómo reaccionar, porque soy una niña de 12 años y no sé cómo reaccionar, pero ahora sí que fíjense ustedes que cuando yo llego a Pesca, a ese edificio, no había ya nadie adentro. También salieron corriendo y supongo que todos ellos a buscar a sus familiares. Pero ahí ya no estaba mi mamá. Lo que sí me acuerdo es que me encontré a un señor, supongo que conocí a mi mamá porque a mí me reconoció. Y al mirarme me dijo, tu mamá no está aquí, ya no hay nadie, ya todos se fueron, no está aquí, no está aquí. Pero él también como que estaba en shock, porque no me ayudó, no me dijo, ay, pues estás perdida, yo te ayudo o algo. No me ayudó. Solo era así como, no está aquí, no está aquí, ya todos se fueron, no está aquí. Entonces como que vi que tampoco me podía ayudar. Mi pensamiento como niña fue, ok, mi mamá no la encuentro en Pesca, pues la voy a buscar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Ese edificio pertenecía a Estaba en Cantinflas, Cuauhtémoc, me parece, o no me acuerdo qué Cuauhtémoc, en la avenida. avenida Cuauhtémoc, cerca de los televiteatros. Ahí todo eso lo pueden consultar en internet porque pues, ahí está documentado. Yo ahorita lo estoy narrando de puro recuerdo, lo que me acuerdo en ese momento de mi infancia. Y pues me regreso por lo que yo creo que es la avenida Álvaro Obregón, igual destruida, calles levantadas y demás. Y cuando llego a un parque que está, no recuerdo el nombre de ese parque, pero es un parque que da justo enfrente de la Secretaría de Industria y Comercio. Cuando llego ahí veo que ese edificio está hecho un sándwich, así, colapsado total. Ahí pueden ver fotos en internet. Está colapsado ese edificio, pero hasta lo alto del edificio están dos individuos haciendo así, haciendo señas, ¿no? Hasta lo mero alto, no sé cómo llegaron ahí, de verdad. Cuando yo veo eso a lo lejos, que me quedo así mirando el edificio, ahí sí ya no digo nada y con permiso de la audiencia, ahí colapso, me voy desvaneciendo, pero al mismo tiempo que me voy desvaneciendo, vomito. Ahí me viene el vómito y empiezo, y pues lo poco que había desayunado ahí se me quedó y ahí sí me empiezo a llorar, así ya de que, no, me siento ahí después de que me volví de la impresión, del shock, me quedo sentada en una banqueta, rodeada, obviamente todas las personas que alcanzaron a salir estaban en el parque, todos estábamos pues desconcertados, confundidos, llorando, con gritos, la gente ya empezaba, para ese momento, yo creo que ya iríamos de camino a las 10 de la mañana, 10:30, no lo sé, porque yo no traigo reloj, como niña pues no traía reloj, pero yo me imagino que ese sería el horario, alrededor de las 11 de la mañana, ya empezaba, lo que sí me acuerdo es el olor de feo,
feo, feo. Olía a gas también, olía mucho a gas, polvo, tierra. Y entonces recuerdo que ahí me puse a llorar y me dio impresión, porque lo primero que se me viene a la mente es que mi tía trabaja en ese edificio y ese edificio está derrumbado. Y no sé si mi tía ahí murió, no sé si mi prima dónde está, porque mi prima también, Elizabeth, ella también estudiaba en la 18 como yo, pero ese día ella o no fue o se quedó, que ya después mi tía me narra su versión de lo que pasó del 19 de septiembre, y ella dice que se le hizo tarde y no alcanzó a llevar a Ellis, con lo cual Ellis siempre estuvo con ella, y como se le hizo tarde tampoco alcanzó a entrar al edificio. Entonces, su buena suerte, por así decir, de no entrar al edificio porque llegó tarde, tanto a la secundaria como a su propio edificio, a ella les agarró en el camino, no alcanzaron a entrar. Entonces de ahí ellas se fueron para la casa que estábamos allá en Iztacalco, en la alcaldía, antes delegación Iztacalco, ¿no? Por allá. Y Le ayudó el ser impuntual. le ayudó en esos momentos, le vino bien ser impuntual. Y entonces cuando yo veo esa escena, pues ahí yo me quedo llorando en el parque, llorando, 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 hasta que de estar ahí llorando, no sé cuántas horas pasaron, una señora, mamá de una compañerita de la primaria, porque tengan en cuenta que yo tengo poco tiempo de haber entrado a la secundaria. La primaria la estudiamos, ¿cómo se llamaba la primaria? Secretaría de Sí, Comercio, igual, Fomento Industrial. igual en la primaria de la Pertenecía, Secretaría de Industria y Comercio, en la pertenecía calle San Luis Potosí. en la calle San Luis Potosí. No sé si todavía existe esa primaria, creo que sí. Pues supongo que sí. Pertenece, no sé si se llama igual, pero pertenecía a la Secretaría de Comercio. Entonces, una, una mamá de una compañerita me reconoce y su hijita también estaba en la secundaria 18, pero yo a la hijita, supongo que estábamos en salones distintos, no la ubicaba precisamente bien, o sea, sí la ubicaba en la primaria, pero ya no en la secundaria. Me refiero que no éramos amiguitas. Y entonces sí recuerdo que la mamá, Lisbeth se llamaba, no sé dónde esté, Lisbeth, la mamá me reconoce y me dice, Noemí, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? Y yo recuerdo que le digo, mi tía está allá adentro, mi tía está ahí en ese edificio que se cayó y yo no podía ni hablar. Y me dice la señora, vente con nosotros, no estás con nadie, tu mamá, no la encuentro, no sé dónde está, yo le narro esto. Y me dice ella, pues vente con nosotros, yo estoy con mi hija, con Lisbeth, y vamos a llevarte a tu casa. Entonces la señora me recoge, me llevan, ella tenía una Brasilia, me acuerdo bien que nos subimos a su coche, a la Brasilia, pero lo que yo me acuerdo es que la señora venía adelante manejando y su hija, Lisbeth, y yo nos puso atrás, nos metió en la parte de atrás de la Brasilia. Y recuerdo que en el camino, pues la misma imagen dantesca, ¿no? De destrucción, como apocalíptica. Y recuerdo que en el camino íbamos rezando, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y yo nerviosísima, así me temblaba todo el cuerpo, porque tengan en cuenta que yo ahí, para mí ya mi tía estaba allá adentro, o sea, yo ya no entendía nada, yo ya no podía entender, ni resolver, ni pensar, ni nada, yo ya me había recogido esta mamá, esta señora, pero en el camino no sé si nos dijo recen o qué, pero íbamos las dos. Sí recuerdo mucho esa imagen que la niña y yo íbamos, Padre nuestro, y yo con la cabeza así, Padre nuestro que estás en el cielo santificado, repitiendo ese rezo. Hicimos todo el camino desde la Roma hasta la delegación Iztacalco, recorrimos toda la avenida Cuauhtémoc, a vuelta de rueda, es mucho decir, porque por muchos lapsos nos parábamos y como sea, entre todos los vecinos recuerdo mucho que hablábamos entre los coches, nos bajábamos de los coches, nos subíamos a los coches, ya avanzaron, abran paso que va una ambulancia, ya avanzaron, ya avanzaron. En ese recorrido alcanzamos a ver, porque nos fuimos toda la avenida de Cuauhtémoc haciendo cruce con Viaducto Río La Piedad, donde estaba el hospital, ¿cómo se llama este que se cayó? Hospital Hospital General. 21, que después se llamó Hospital 21, ¿no? Del siglo XXI. Hospital General. Ese hospital general lo vimos deshecho. Em, Pasamos también por unos edificios, antes de llegar a Viaducto, no recuerdo cómo se llaman esos edificios, que también por ahí aparecen mucho en las noticias documentadas, en videos. ¿No son los edificios Juárez?
Los edificios Juárez. Ujú. Los edificios Juárez, pues también derribados, muchos edificios en todo el trayecto de la Avenida Cuauhtémoc derribados. Luego agarramos el viaducto y luego recuerdo que nos metimos, andábamos como perdidas, no era la ruta que solíamos hacer, porque recuerdo que fuimos a dar a Pino Suárez, no sé por qué fuimos a dar a Pino Suárez, hacia el centro nos llevó la ola y fuimos, y recuerdo que empezamos ya a andar sobre el viaducto Tlalpan, ahí a vuelta de rueda. Ya de esto se me queda nublada la memoria, ya no recuerdo con precisión qué pasó, qué más, por dónde más pasamos, si comimos, si no comimos, si nos detuvimos a esperar, ya no recuerdo hasta ahí. Lo que sí me acuerdo, así como una película y como si fuera hoy, es que era de noche cuando llegamos a la casa de mi abuelita y cuando yo toco la puerta del zaguán, la señora obviamente me lleva, me entrega ahí a la casa de mi abuela y toco ahí la puerta y oigo que empiezan a gritar, es la güera, porque a mí de niña chiquita me decían güera, me decían güerita, y oigo que todos empiezan a gritar, es la güera, es la güera, es la güera, y se armó un alboroto, pues supongo que ellos estaban angustiadísimos, no quiero imaginarme la angustia que sentiría mi mamá, mis tías, los parientes, todos, de saber que la única desaparecida era yo. O sea, mi mamá ya estaba ahí con mi Mi abuelita. mamá ya estaba en casa. Cuando yo le pregunto a mi tía qué, cómo fue la historia, ellos cómo lo vivieron, ella me dice, ella me narra que todo ese día intentó calmar a mi mamá, que mi mamá estaba pues desconsolada, Ella, rota, porque mi mamá fue a buscarte a la secundaria o qué. sí, mi mamá fue a buscarme a la secundaria, mi mamá me buscó igual y casi el Imagínate mismo. llegar a la secundaria donde había dejado a su hija y ver la secundaria derrumbada. Ujú, ujú. Te digo que mi tía es la que me cuenta, digo mi tía porque mi mamita ya está con Dios también, pero mi tía quien nos narra, ella me dice que Hay mi que mamá aclarar estuvo. que no, que mi mamá no falleció en el terremoto, sino muchos No, años no, no, después. no, ella duró muchos años después, gracias a Dios, la tuvimos hasta que decidió llevarla con ella. Y entonces, pero bueno, mi tía sí me cuenta que mi mamá estaba desesperadísima, que sufría mucho, que mi hija, y que dónde está mi hija, y que vamos a buscarla, y que mal, y que ayúdame, y mi tía la trataba de calmar, porque mi tía se había visto cómo quedó la Roma, o sea, las dos fueron testigos porque ellas trabajaban para allá en la Roma, en la Condesa, y entonces mi tía la persuadía, no, cálmate, ahorita vamos a encontrarla, y vamos a buscarla al hospital, a la delegación. No, 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 hay un caos, no podemos movernos, vamos a confiar y ellas ahí pidiendo, orando, clamando a Dios. Y ya lo que sí recuerdo es que toco yo la puerta, que ya era noche, noche, oscurísimo, porque aparte se había ido la luz en todas partes y no había Sí, regresado, entonces lo recuerdo todavía más oscuro. sí. Y sí recuerdo estos gritos de que es la güera, y ya cuando entro ya me abrazan así como, pues como una niña, porque yo estaba chiquita, ¿no? Y todos así me reciben con mucha euforia. Y sí recuerdo que esa noche, no sé si es así, hermano, dormimos en casa de mi abuelita todos No me acuerdo. o después, porque sí me acuerdo que nos quedamos a dormir en casa de mi Es abuelita. muy probable porque como nosotros vivíamos en alto, teníamos el temor, el miedo de que volviera a temblar y se cayera, Ujú. o sea, la casa donde vivíamos. Entonces, sí es muy probable que nos hayamos quedado en casa de mi abuelo. Sí, sí, es lo más seguro. Y pues ahí queda pues la aventura. Escenas, hubo una escena en que sí me impactó muchísimo, porque ya cuando la mamá de Lisbeth me recoge y yo vengo con esta compañerita, venimos las tres en su Brasilia, o no sé si era Brasilia o Caribe, pero era algo de estos dos coches. Recuerdo que pasamos por la biblioteca de Secofi. No sé si te acuerdas que había una biblioteca en una esquina, a la vuelta de, pues justamente Secofi, a unas calles de ahí, había una biblioteca. Y sí recuerdo así la imagen, la tengo así grabadísima, en donde entre medio de los escombros una mano se ve que se mueve, como pues, socorro, o no sé si es reflejo del sistema nervioso, no lo sé, pero una mano se mueve y yo me quedo viendo esa imagen hasta que se mueve, hasta que se queda así como tac, que se cayó, así literal. Y pues muchos cuerpos que habían rescatado, mucha gente entre los escombros, todos íbamos llenos de, ¿cómo se dice?, de tierra. Fue algo muy, muy fuerte. Y ya nada más como para finalizar mi participación,
comentar que cuando yo trabajé este trauma, este postrauma en terapia, si le sirve a alguien que no ha acudido a terapia y que todavía tenga trauma, ya sea por el 85, por el 2007 o el 2022, el 2022, que fueron las tres fechas donde se repitió en 19 de septiembre, terremoto fuerte, em, a las personas que sobrevivimos a eventos así, se nos queda lo que se llama el síndrome del superviviente. El síndrome del superviviente, como característica, es aquella situación psicológica, mental, que te hace sentir culpable por estar vivo. Fíjense ustedes cómo es fuerte este síndrome, porque yo cuando lo trabajé en terapia, yo no entendía por qué yo me sentía culpable de haber vivido este episodio, pero era una sensación de culpa de por qué viví este episodio, no debía haberlo vivido y por qué me quedé viva, mucha gente murió. Entonces yo tuve varios meses que trabajar en terapia este síndrome del superviviente, porque te quedas con esa sensación de culpa. Entonces yo sí quiero decirles que a mí me funcionó, gracias a Dios yo lo pude superar. Y pues bueno, les recomendaría muchísimo que también lo hicieran, ¿no? Que fueran a terapia. Sí, hermana, gracias por compartirnos eso, tu experiencia y también pues cómo lograste superarlo. Pues mira, yo retomando lo que fue mi experiencia de aquel asiago día, y bueno, ya dijimos, no solamente fue el 19 de septiembre, también al otro día, el 20 de septiembre, con esa réplica tan terrible, pues terminaron por derrumbarse muchos más edificios. El asunto es que el 19, cuando pasa todo esto y en esa mañana en que quedamos incomunicados, pues nos informamos por la radio de todo lo que estaba pasando. Ciertamente era Jacobo Saludowski, en ese entonces, digamos, el principal o el más famoso de los reporteros en ese entonces en Televisa. Y bueno, él tenía un equipo ahí muy moderno y sofisticado que era un teléfono que él podía llevar en su automóvil y él por medio del teléfono iba narrando todo lo que él lo que estaba viendo. Bueno, el asunto es que cuando ya empieza a contar todo el desastre, yo me acuerdo que pasadas unas horas, uno de mis primos, pues se acerca conmigo y me dice, oye, ¿qué tal si vamos al centro de la ciudad a ver qué es lo que pasó? Y bueno, no teníamos nosotros en ese momento auto, pero lo que teníamos eran nuestras bicicletas. Y yo en ese entonces yo practicaba ciclismo. Entonces, me dice mi primo, ¿cómo ves? Porque le digo, pues es que no hay camiones, no hay manera de llegar. Me dice, no, vámonos en las bicicletas. Mi primo Juan, ¿te acordarás? Entonces, diciendo, vámonos en las bicicletas. Entonces le digo, pues órale, yo tenía mi bicicleta con la que yo entrenaba. Y él pues también tenía la suya, también él practicaba ciclismo. Y entonces nos fuimos en bicicleta desde esa área donde vivíamos en el oriente de la ciudad, allá por Río Churubusco, y desde ahí nos fuimos en bicicleta hacia el centro de la Ciudad de México. Y bueno, lo que vimos en el camino, pasamos primero por Tlalpan, Aterrador. y vimos ese famoso edificio de las costureras ahí por San Antonio Abad, que era una fábrica de ropa que se derrumbó y muchas costureras quedaron ahí atrapadas y perecieron. Bueno, todo eso también lo vimos, pero ya cuando llegamos a lo que es la zona del desastre, recuerdo que llegamos tanto a Bucareli, a la avenida Bucareli, donde muchos edificios se habían colapsado, y sí nos tocó ver, me tocó ver, o sea, ya presenciar pues lo que tú acabas de narrar, ¿no? Lo que tú habías visto, o sea, edificios derrumbados, ver brazos, piernas saliendo de los escombros, y fue una cosa terrible, o sea, terrible, así como bien lo has mencionado, apocalíptico, o sea, como de una película de ciencia ficción. Y era muy común que se escuchaban los gritos de alarma, de que muévanse, quítense de ahí porque se va a caer el edificio. Literalmente los edificios estaban tambaleando. O sea, yo fui el mismo 19, el día del terremoto, yo fui en la tarde y los edificios estaban tambaleando. A mí eso me impresionó mucho porque eran construcciones que yo había visto, edificios que yo conocía, pues obviamente muy firmes, muy estables ahí, y de repente ver que estaban meciéndose de un lado a otro, ¿no? Porque además hubo varias réplicas menores, todo ese día estuvo temblando, aunque en menos intensidad. Entonces esto hacía que los edificios se siguieran moviendo.
y escuchábamos a cada rato, quítense de ahí, muévanse porque se va a caer el edificio. Entonces, fíjate, y nosotros de curiosos porque no teníamos nada que ir a hacer ahí, y la verdad es que por andar en las bicicletas, pues no nos prestamos tampoco a las tareas de ayuda y rescate, cosa que sí estaban haciendo muchas personas en ese entonces, muchos civiles, porque hay que aquí decir que las autoridades tardaron mucho en reaccionar. Hasta 2 o 3 días después empezaron ya a enviar a policías y al ejército y a mucha gente, pero Es que no realmente, estaba preparada la ciudad para... exactamente, en aquel entonces el presidente era Miguel de la Madrid y después de eso pues hubo muchas protestas y acusaciones de que era un gobierno incompetente y todo, y encima de eso te recordarás que al año siguiente se celebró el Mundial de Fútbol en 1986 en contra de la opinión, el desacuerdo de la mayoría de las personas de la Y el ciudad y duelo, del país, de y que el duelo. estaban inconformes, de que pues estábamos en una época todavía de duelo, de luto, y que aún así se celebrara, ¿no? Un campeonato mundial. Pero en fin, el asunto es que sí tardaron en reaccionar las autoridades, pero la gente, y esto nos demostró eventos como estos, la gente se volcó en solidaridad, en ayuda hacia todas pues las personas que estaban todavía ahí atrapadas en los edificios, en las casas, en las construcciones, y fue algo, la verdad, muy hermoso. No existía todavía lo que ahora hay, que es el sistema de protección civil y todo este tipo de Ahí cosas. nació, a partir de ahí nació. Ahí nació y también nacieron y surgieron grupos como los Topos, que fueron voluntarios, que se metieron ahí, movieron escombros y se metieron ahí a esos espacios pues de difícil acceso para rescatar víctimas. Se pudieron salvar hasta bebés, inclusive que lograron quedar ahí vivos entre las ruinas y todo esto, a mucha gente que estaba ahí agonizando. En fin, fue algo verdaderamente tremendo lo que se vivió. Entonces yo sí me acuerdo también, aunque en el momento del desastre, en el momento del terremoto, yo no estaba en ese lugar donde se cayeron los edificios. Digo, ya después pude ir y darme cuenta de la magnitud, ¿no? Después nos fuimos por Reforma, bajamos hacia el centro y todo eso, y la verdad es que era algo terrible, terrible, era como una zona de guerra, ¿no? Devastada totalmente, ¿no? Entonces, y además llevó muchos años Construir la restaurar ciudad. la ciudad, o sea, yo me acuerdo que habían pasado años y seguían todavía viéndose escombros de edificios, o sea, fue Pues se algo terrible, hicieron ¿no? parques, los parques que ahora podamos ver en la Roma y en la Condesa y colonias aledañas son monumentos a la esperanza, ¿no? Todos esos Sí. parques nuevos fueron edificios que se cayeron. Ujú. Ahora, hermana, esto yo por último quisiera llevar también a la reflexión porque, pues desde el punto de vista, digamos, de la fe, pues también fue, digamos, una prueba, ¿no? También pues para todas las personas religiosas, para todos los creyentes, porque siempre en medio de este tipo de acontecimientos, pues surgen las preguntas, ¿no? De por qué pasan estas cosas, por qué muere tanta gente, pues niños, adultos, ancianos, enfermos, sí, tantísimas muertes, ¿no? Y tanta gente que muere en medio de estas catástrofes. Estaba yo aquí hojeando uno de mis libros que justamente trata sobre ese tema, que dice, ¿dónde estaba Dios? Y la pregunta que Bonito. hace ahí es la fe ante las catástrofes naturales, ¿no? Y bueno, ahí hay diferentes pensadores que dan sus puntos de vista desde diferentes confesiones religiosas. Y bueno, una cosa que me gustaba mucho la atención ahí de uno de ellos, de un teólogo argentino, René Kruger, que él dice, la pregunta no debería ser dónde estaba Dios, sino dónde estaba yo, o sea, dónde estoy yo cuando hay necesidades, ¿no? Cuando hay estas situaciones catastróficas, ¿cómo puedo yo ayudar o contribuir, ¿no? Cuando veo que hay hambre, porque él menciona ahí, son muchos más los que mueren por hambre al año que los que mueren en estas catástrofes, y es cierto. Y la pregunta es, ¿qué hago yo para mitigar el hambre? ¿Qué hago yo para ayudar a la gente que está muriendo por otras situaciones? Pues recientemente hemos tenido una pandemia, ¿no? Que también diezmó a la población mundial y todo. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a eso desde la fe? ¿Cómo nos enfrentamos en esta actitud de solidaridad? Y bueno, cómo el espíritu humano logra elevarse por encima del derrumbe, de la catástrofe, no solo física, sino emocional, que es brutal, pero cómo aún así logra el espíritu humano salir adelante, ¿no? Entonces, ciertamente hay cuestionamientos, hay preguntas, muchos religiosos, sin pensarlo,
religiosos legalistas, fariseos, con una mentalidad farisea, se apresuran algunos a decir, es que era un castigo, fue un castigo de Dios, ¿no? Muchas veces cuando hay este tipo de cosas, no faltan los insensatos que dicen, es que son castigos de Dios, pero pues no es así. Estaba yo también leyendo, hay un texto de los evangelios, que es en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 4, donde Jesús habla de unas personas, 18 personas que murieron cuando se derrumbó una torre, la torre de Siloé. Entonces le preguntaban a Jesús que por qué había pasado esto, que si eran pecadores, ¿no? Y Jesús les dijo, no, ellos no son más pecadores que ustedes, ¿no? Y si no se arrepienten ustedes, pues van a perecer también. Entonces es esta idea a veces que tiene mucha gente de que es un castigo divino, cuando no es así. O sea, son realmente acontecimientos, situaciones, desajustes, digamos, naturales que suceden y pues que lamentablemente en medio de ellos quedamos atrapadas muchas personas. Ahora hay que tomar en cuenta que la Ciudad de México fue construida sobre un territorio acuoso, sobre lagos, ¿no? Que se fueron ahí secando artificialmente, etcétera, para construir en un lugar donde realmente es muy propenso y es muy vulnerable a este tipo de catástrofes, ¿no? Otros religiosos a veces dicen, no, pues es que son las profecías, ¿no? Ya se está cumpliendo todo, ya es el fin del mundo y todo este tipo de cosas, pero bueno, tenemos que estar conscientes que estas catástrofes han sucedido a lo largo de la historia y sin duda van a seguir sucediendo. Entonces, lo que ahora nos compete no es caer en esta actitud fatalista ni catastrofista, sino más bien ver cómo podemos estar preparados para en el futuro afrontar situaciones como estas. Afortunadamente ya hoy hay muchos sistemas de ayuda, de protección civil, de simulacros que se hacen cada año. Por cierto, en esta fecha se hacen simulacros en Ciudad de México y es sorprendente que otros sismos anteriores en 2017, por ejemplo, volvió a coincidir justamente con el 19 de Coincidencia septiembre. absoluta. Aquí sí Sí, cabe, yo 100%. estaba ya acá en Monterrey viendo las noticias de que estaban haciendo un simulacro y de repente dicen, no, no es un simulacro, es real, está otra vez temblando, ¿no? Y fue algo terrible. Entonces, hay que estar preparados. Pero como dicen muchos analistas y expertos, hay que tomar en serio esa preparación y esos simulacros, porque muchos se relajan y aprovechan el simulacro para irse a tomar el café, para tomarse un recreo en las escuelas, etcétera. Entonces, hay que hacerlo con la seriedad de vida porque esto puede suceder en cualquier momento y no solo en la Ciudad de México, sino en cualquier ciudad y lugar del mundo. Entonces, tenemos que estar preparados. Las catástrofes no solamente son terremotos, también hay huracanes, también hay inundaciones, hay tsunamis, hay incendios, en fin, hay muchos tipos de desastres para los cuales tenemos que estar preparados tanto físicamente, preparados mentalmente también, como espiritualmente. Ujú, ujú. Estoy diciendo que definitivamente la preparación que debemos de tener, pues cuando lo podemos hacer consciente y desarrollar este tipo de preparación es maravilloso. Cuando no, la verdad es que en la vida pues nunca estamos listos para catástrofes como las que se presentan, ¿no? De desastres naturales. Em, y bueno, pues entrar con fe, con esperanza, es un proceso obvio que se da justo en medio de las catástrofes, porque es ahí que se acuerda hasta el ateo, se acuerda de Dios, hasta el ateo cree y hasta el ateo o el que no cree o el que es escéptico o el que no No, es muy no sé si tú religioso. recuerdas que cuando fue la réplica el día 20 de septiembre que nos tocó, decía mi hermano que no sabía dónde estábamos, no estábamos en la comercial mexicana porque íbamos a esa tienda de autoservicio a abastecernos, pero no alcanzamos a llegar No entramos. porque en eso fue la réplica ya en la noche y recuerdo que nos quedamos en el tráfico atorados, se fue la luz, ya era de noche y yo recuerdo que algunas personas se bajaban de sus carros y se ponían de rodillas y se ponían a rezar. O sea, mucha gente empezaba a rezar, se bajó de sus carros y se puso a Claro, rezar, porque ya en ese claro, momento por el ya no miedo. sabes si puede ser peor lo que viene ahora, ¿no? Sí. Entonces, como dices, o sea, sí son momentos así muy, muy fuertes en donde hay que repensar nuestras creencias o increencias y nuestras opiniones e ideas, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. Pues mira, yo para cerrar como comentario, decir que las personas que hemos pasado por episodios como este,
concretamente el 19 de septiembre del 85, el 19 de septiembre del 2017 y el 19 de septiembre del 2022, que fueron 3 coincidencias, ¿no? Y que murió gente, lamentablemente murió muchísima gente, en unos 6,000, en otro más de, no tengo precisión en el 2017, pero sí De hecho, fueron. en el primero, en el del 85, hay quienes dicen que la cifra oscila entre los 20,000 y 40,000. Obviamente Sí. las cifras oficiales fueron muy bajas, decían que 3,000 o 5,000, pero ya 6,000. la realidad pudo ser mucho mayor. Definitivamente. En el 2017 también fallecieron muchísimos, no Sí, sé si más como de 1,000 3,000, sí, o personas, algo así. sí, más de 1,000 personas por ahí. Y en el 2022 también como unas 200 por ahí también. Entonces, decir ¿qué nos queda como resumen, verdad? Decir que definitivamente podemos nosotros hacer como una especie de homenaje, sobre todo aquellos que hemos vivido de cerca estos 3 fechas, ¿no? En años, 85, 17 y 22, aquellos que estuvimos cerca viviendo estos terremotos, podemos hacer en estas fechas pues un homenaje. Ya no lo olvidamos, ¿eh? Ya de hecho hasta ahorita si nos metemos a internet, a redes sociales, hay memes que circulan en torno a estos episodios del 85 y de todos los que sean los otros 2 que sucedieron, pero yo digo que hay que recordarlos de manera pues como un homenaje. Los que quedamos vivos, hacer un homenaje a aquellas personas que ya no están con nosotros, recordarles con amor, con respeto y agradecer a la vida, a Dios, que estamos dentro de este día todavía aquí respirando, porque yo digo que el día, creamos o no creamos, el día amanece, el día va a estar ahí, siempre va a estar ahí, ¿no? Pero que nosotros despertemos dentro de ese día, esa es la virtud, ese es el milagro. Entonces, los que nos quedamos vivos y que aún seguimos aquí, podemos agradecer que estemos aquí haciendo un homenaje a ellos. Todo lo que hagamos, dedicarlo para aquellos que ya no están en estas fechas tan señaladas y tan importantes. Así es. Pues muchas gracias, Noemí, por compartirnos también tus experiencias y pues gracias también a todos los que vean este video y pues esperemos que realmente también les ayude, les motive también a pues fortalecer su fe, a seguir adelante, a, como bien lo mencionas, a confiar en nuestro Dios, porque no sabemos en qué momento y cómo también pues Él nos va a llamar a su presencia. Entonces, siempre hemos de estar pues espiritualmente también en paz con nosotros mismos, en paz con los demás y en paz con Dios. Pues Así. gracias, Noemí, gracias a todos y bueno, pues esperemos que por aquí nos sigamos conectando y viendo en estas transmisiones. Gracias a ti, hermanito, por invitarme. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos los que nos Gracias, escuchan igualmente, también. un saludo, bye. Saludos, bye bye. Hasta luego.